Esto pasó hace unas 3 semanas. Me mudé a un pequeño pueblo en Apalachia para trabajar como profesora de arte. La idea de dejar la ciudad atrás era emocionante. Al principio, todo parecía normal. Me presenté ante mis estudiantes. Eran niños de varias edades, todos con miradas curiosas. Pero noté algo extraño. Después de unas semanas, comencé a sentir que me observaban de una manera inquietante. Era como si todos se sentaran en sus asientos, con los ojos fijos en mí, en completo silencio. Intentaba enseñarles a pintar y dibujar, pero sus miradas eran diferentes. A veces se susurraban entre ellos, compartiendo secretos que no entendía. Pensé que era mi inseguridad, que estaba exagerando, pero su comportamiento se intensificó cada día. Durante los recesos, los veía mirándome desde lejos. La brisa suave me daba escozor. No podía evitar sentirme incómoda. Intenté acercarme a algunos, pero se alejaban, como si hubiera una barrera invisible entre nosotros. Su mirada era intensa, casi como si esperaran que hiciera algo. Recuerdo una vez en que un lápiz desapareció de mi escritorio. Lo busqué por toda la clase, no estaba en ningún lado. Pensé que tal vez era una broma de los niños, pero me empezaba a preocupar. A medida que pasaban los días, otros objetos también desaparecieron. Intenté ignorar mis pensamientos inquietantes. Quizás estaban jugando. Después de todo, eran niños. Pero mientras tanto, sus miradas se sentían pesadas, como si cargaran con algo que no podía entender. Decidí quedarme en la escuela después de que los alumnos se iban. Un impulso inexplicable me llevó allí. Necesitaba respuestas. Una tarde, mientras organizaba mis materiales, escuché risitas suaves. Me di la vuelta, pero no había nadie detrás de mí, solo el silencio. Era extraña esa risa. No era de alegría. Miré hacia la ventana y ahí estaban. Un grupo de ellos me miraba, más cerca de lo que había imaginado. El aire se volvió frío. Me sentí inquieta, como si alguien estuviera acechando. Aparentemente, disfrutaban de mi confusión. Cuando por fin me tranquilicé, uno de los más pequeños dejó caer algo frente a mí. Miré hacia abajo y vi un dibujo. Era un boceto de una figura muy delgada y oscura. Sus ojos eran huecos. Tenía de inmediato una sensación de miedo. No sabía qué significaba. Antes de que pudiera preguntar, escuché un ruido sutil fuera de la puerta. Era como una respiración contenida. Me acerqué a la puerta. Los latidos de mi corazón se aceleraron. Me preguntaba si uno de los niños había regresado. Abrí lentamente, pero no había nadie allí. Solo el eco de mis pasos. Volví a mirar hacia la ventana y vi al grupo de niños más lejos. En ese momento supe que no solo me observaban. Había algo más, algo que no podía ver. Eran solo niños, pero sus miradas eran diferentes. La incertidumbre me envolvía mientras intentaba entender lo que sucedía. No sé si quería descubrir la verdad o si simplemente deseaba escapar. La atmósfera se espesaba y sabía que debía salir de aquel lugar, pero no podía dejar de sentir que ellos sabían algo que yo no. ¿Qué era lo que estaban esperando? La tensión crecía y mis muertos anhelos proferir respuestas. Ya nunca volvería a verlos de la misma manera. Capítulo 2. Esa noche dormí mal. Las imágenes del dibujo del niño se repetían en mi mente una y otra vez. No podía evitarlo. La figura de la sombra con ojos vacíos parecía acechar en cada rincón de mi habitación. Cuando el día finalmente llegó, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Necesitaba entender, y la curiosidad me forzó a volver a la escuela. Al entrar en el aula, el aire se sentía denso, los niños estaban más callados que nunca, y sus miradas encontraban la mía con un enfoque absoluto. Empecé la clase, pero las palabras se me trababan en la garganta. Era como si estuvieran esperando algo.
Podía sentir que la atmósfera cargada me rodeaba y que el tiempo se había detenido. Era incómodo, y esto solo aumentaba mi ansiedad. Entonces, uno de los niños, su nombre era Ethan, levantó la mano. Sus ojos estaban más serios que de costumbre, cosa que no podía ignorar. «Señorita, tenemos que hablar sobre el otro lado», dijo en un susurro que resonó en el silencio del aula. El resto de los niños empezó a murmurar. Sus voces eran suaves como una corriente de aire. La mención del otro lado me hizo sentir un escalofrío. «¿El otro lado de qué?», respondí, tratando de mantener mi voz tranquila. Pero, en lugar de contestar, lo que hizo fue mirar hacia la ventana, como si esperara algo. Siguiendo su mirada, vi una sombra desvanecerse rápidamente detrás de los árboles. Mi corazón se agitó. «Lo sabe. Nos observa», continuó Ethan, sin apartar sus ojos de la ventana. La inquietud en su voz era palpable. «¿Observa? ¿A quién?». Antes de que pudiera preguntar, otro niño, una niña con trenzas, dijo: «No puedes estar aquí después del anochecer, señorita. No puedes. No lo permitirán». Los niños comenzaron a murmurar entre ellos. Sus voces eran cada vez más urgentes. ¿Qué es lo que no me estaban diciendo? Dolía que su actitud infantil no se alineara con la gravedad de sus palabras. Quería descubrir más, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, aunque sabía que estaba pisando terreno peligroso. La respuesta nunca llegó. En su lugar, las luces del aula parpadearon abruptamente y el aire se calentó de repente. El sonido de risas suaves surgió de la lejanía, pero esta vez no era de los niños. Sentí que la piel se me erizaba. «Se están acercando», dijo entonces la niña de trenzas, y sus ojos se abrieron de par en par. El pánico que había estado reteniendo se instaló en mi estómago. Los niños se movieron en sus asientos, sus cuerpos tensos, como si estuvieran esperando un impacto. Decidí que era hora de irme. Sin embargo, antes de que pudiera recoger mis cosas, la puerta se cerró con un golpe. Miré hacia el umbral y vi la sombra. Era más opaca, más cercana. Mi mente trataba de procesar lo que estaba pasando. «Nadie puede salir», gritó Ethan en un tono que nunca había escuchado de un niño. La estudiante de trenzas trató de cambiar el rumbo de la conversación. «Digámosle lo que debe hacer». Pero ya no podía pensar claramente. Sentía que cada mirada de mis estudiantes me empujaba hacia esa sombra en la puerta. Entonces, en un impulso desesperado, avancé hacia la puerta cerrada. Ahí fue cuando lo escuché, un susurro grave que parecía provenir de dentro de mí. Era un eco de advertencia que me decía que tal vez debía haberme ido hace mucho tiempo. Todo se tornó oscuro, y supe que las cosas estaban a punto de desmoronarse aún más. Capítulo 3. La oscuridad era abrumadora. No podía ver nada, pero el aire a mi alrededor se sentía denso, como si algo se apretara a mi alrededor. El murmullo en el aula se tornó sordo, como un eco lejano. Luego, la sombra avanzó, deslizándose por el suelo, acercándose a mí con una intención desconocida. «¡Ethan!», grité, mi voz resonando en la penumbra, pero no había respuesta, solo la opaca masa que se acercaba. Mis instintos gritaban que debía retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Ahora escuchaba con claridad las risas, y no eran risas de niños. Eran ecos, burlas, y se arremolinaban dentro de mi cabeza. Unos ojos brillantes aparecieron en la negrura, fijos en mí. Eran fríos, vacíos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Quiénes son?», pregunté en un susurro, mis palabras ahogándose en la oscuridad. La sombra parecía reír y el sonido resonó en el aula. Una mezcla de miedo y confusión se apoderó de mí. En ese instante, una luz tenue iluminó el aula. Los rostros de mis estudiantes aparecieron pálidos y asustados. Ethan, con lágrimas en los ojos, miraba hacia la puerta.
Tienes que seguir nuestras instrucciones, señorita. Solo así estarán seguros. ¿Seguros de qué? Dejé escapar sintiendo que la desorientación se apoderaba de mí. La niña de trenzas se levantó y se acercó, pero sus ojos seguían fijos en la sombra. No pueden entrar, no deben influenciarte, dijo, su voz temblando. De repente, la sombra se movió rápidamente como si estuviera enojada. La luz parpadeó y casi se apagó. Los susurros se elevaron y una presión creciente invadió la sala. Sin pensar, giré hacia mis alumnos. ¿Qué tenemos que hacer? Evasión y silencio, respondió Ethan con firmeza, aunque su voz crujía con el miedo. No deben saber que estás aquí, no deben verte. Con el escalofrío llenando mis venas, comprendí que esta oscuridad no era solo miedo, era un aviso. Miré hacia la ventana y vi la luz del día desvanecerse. El anochecer, musité, y el horror me paralizó. ¿Era esto lo que temían? La niña de trenzas se apresuró a mi lado. No habrá salida, señorita. Cuando caiga la noche, todo cambiará. Sentí que el mundo se tambaleaba. Según lo que me decían, no solo se trataba de la sombra. Había algo más oscuro que acechaba fuera de mi comprensión. Miré de nuevo hacia la puerta, mi mente tambaleándose entre la lógica y el terror. Nosotros no podemos hacer nada, dijo un niño, y su voz era un susurro roto. Solo tú puedes. Entonces el aire se volvió frío, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo. La sombra se acercaba más audazmente. En un instante, un destello de luz brilló y vi su forma con claridad. Era un cuerpo, una figura que tomaba la forma de lo que más temían. En mi mente surgieron imágenes del dibujo del niño. La sombra era un símbolo, y al mismo tiempo era un aviso. La risa se volvió más clara, más insistente. Estás atrapada, parecía decir. Todo a mi alrededor se oscureció nuevamente. El silencio se rompió por un grito desgarrador. Era mi propia voz, mientras intentaba romper esta trampa invisible. La sombra estaba casi sobre mí. «¡Ethan, ayúdame!», grité, mientras me lanzaba a esa oscuridad opresiva, tratando de encontrar una salida. Entonces sentí un tirón en el estómago y todo se desvaneció. «Todo ha comenzado», resonó una voz en mi mente. Mi mundo se detuvo en un instante que se sintió eterno, dejando solo una pista de preguntas sin respuesta. Capítulo 4. Desperté de una sacudida, con la piel cubierta de un sudor frío. La oscuridad continuaba, pero ya no era opresiva. Podía escuchar el leve murmullo de mis estudiantes, susurros que se confundían con el eco de mis propios pensamientos. Sentí un peso en mi pecho, como si todo lo que había experimentado aún me acechara. «¿Señorita?» La voz temblorosa de Ethan me sacó de mis pensamientos. Me volví hacia él, que estaba de pie cerca de mi escritorio. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y miedo. La luz aún parpadeaba, pero era suficiente para distinguirlo. «¿Qué pasó?», pregunté, tratando de sacudir la confusión de mi mente. Él me miró, como si buscara las palabras adecuadas. «Estábamos tan asustados. Casi entró», dijo, incapaz de contener un pequeño sollozo. «¿Entró? ¿Qué quiere decir?». La preocupación se convirtió en un hilo tenso en mi abdomen. Ethan tragó saliva. «La sombra se desvaneció cuando te atrapó, pero luego escuchamos voces. Me dijo que el anochecer trae cambios, que lo dijiste tú, y eso nos aterra». «¿Voces? ¿De quiénes?», pregunté, sintiendo como una onda de frío recorrió mi espalda. Las cabezas de mis estudiantes se volvían hacia Ethan, esperando respuestas. La niña de trenzas se atrevió a hablar. «Es porque estás aquí. Eres la única que puede romperlo. Si no lo haces, abrirá la puerta, y ellos vendrán». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Quiénes son ellos? La desesperación en mi voz era palpable. ¿Qué quieren? «Lo que persiguen son los miedos, los nuestros y los tuyos.
Lo único que pueden hacer es intentar entrar y atraparte. Han estado acechando desde hace semanas, pero estás aquí, y hay algo en ti que los desafía. El tono de Ethan se tornó más profundo, casi reverente. Tú eres el ancla, aseguró la niña de trenzas, mientras su mirada se posaba en mi rostro con una intensidad inquietante. Ellos sienten eso. Con cada palabra, el ambiente a mi alrededor parecía vibrar. La sensación de peligro latente se metió en mis huesos. Aún no podía aceptarlo. No puedo ser yo, murmuré. Una oleada de horror recorrió el aula cuando las luces temblaron violentamente y los gritos llenaron el aire. «Guardémonos, no deben saber que estamos aquí», ordené con la voz temblorosa, mientras trataba de calma a mis alumnos. Pero, como una burla a mis intenciones, la sombra se manifestaba de nuevo. Esta vez, aún más cerca. Sus contornos se dibujaban claramente en la oscuridad, como una amenaza palpable. Podía escuchar las risas burlonas que resonaban, intensificándose con cada parpadeo de luz. ¡No!, grité, viendo cómo las luces finalmente se apagaban y éramos tragados por la oscuridad. Pero antes de que eso sucediera, sentí algo en mi interior. Un impulso, una chispa que buscaba escapar, una conexión que se ahogaba. Entonces todo se detuvo. Un torbellino de voces comenzó a girar a mi alrededor, cada una remarcando mis temores. Sentí que la esencia de mis propios miedos tomaba forma y cobraba vida. «Hay algo que debes enfrentar», resonó una voz entre la mezcla, más fuerte que las demás. El aula se volvió un eco de susurros intensos, todo el mundo mirándome con ojos implorantes. En ese espacio oscuro y desesperante, comprendí una verdad, aunque fuera aterradora. Tendría que enfrentar mis propios demonios para proteger a mis estudiantes. Fue entonces cuando vi la verdad frente a mí. La única salida era enfrentar la sombra. Capítulo 5. Me quedé paralizada en medio de la oscuridad, el aire pesado como un manto que me oprimía. La sombra estaba más cerca, y la sensación de que mi mente estaba a punto de estallar me sacudía. Escuché murmullos a mi alrededor. Mis estudiantes estaban asustados, pero también había un brillo de esperanza en sus ojos. Esperaban que yo hiciera algo. «¡Rápido! ¡Todos a formarse!», ordené, tratando de sonarme segura. «No dejaremos que nos atrape». Ethan y la niña de trenzas, a quienes ahora sentía como un ancla en esta tormenta caótica, se movieron rápido para seguir mis instrucciones. Rápidamente alineamos a los demás, formando un círculo en el centro del aula. La forma de la sombra se movía, pulsaba, como si estuviera respirando. Yo no sé qué hacer», admití en voz baja. La confesión me quemó, pero tenía que ser honesta. Estaba tan asustada como ellos. Ethan se acercó un poco más, sus ojos tan brillantes como el miedo. «Tienes que creer en ti, no tienes que enfrentarlo sola». «¿Y si fallo?», pregunté sintiendo el vacío en mi estómago. «¿Y si nos atrapa a todos?». «Eso no va a pasar», respondió con firmeza. «Tú eres el faro, y nosotros estamos aquí contigo». Sus palabras resonaron en la oscuridad. Era cierto que la conexión que teníamos parecía más fuerte. Pero esa sombra sabía de nosotros, de nuestros miedos. La murmuración de voces se intensificó, y la sombra pareció extenderse, como si estuviera buscando algo. Era como un juego de sombras y luces en una pared, reflejando mis propios temores. Recordé las palabras que había escuchado antes. «Los persigue lo que temen». Entonces comprendí, no solo mis miedos estaban aquí, sino los suyos también. Todos sus miedos los han traído a la vida, dije en voz alta, buscando resonar no solo en mí, sino en ellos. Pero también podemos enfrentarlos juntos. Al instante sus miradas se agudizaron,
Juntos, repitió la niña de trenzas, y el grupo asintió. La oscuridad que nos rodeaba parecía responder. La sombra se agachó, como si se estuviera preparando para un asalto. En ese preciso momento, una idea brilló en mi mente. Si podía reunir nuestras fuerzas, quizás podríamos desvanecer la sombra. Concentrémonos en lo que nos asusta, propuse. Pensemos en nuestros miedos y compartámoslos. Mientras comenzábamos a hablar, las palabras se entrelazaban en un hilo de confesiones. Ethan compartió su temor a no ser suficiente. La niña de trenzas habló de su miedo al abandono, y así, uno a uno, ellos dejaron salir sus urticantes secretos. Era como si la sombra se tambaleara, balanceándose. Podía sentir el aire del aula cambiando. Una energía comenzaba a acumularse entre nosotros. «Lávenlo todo con luz», dije instintivamente. «La luz puede desvanecer nuestras sombras». Entonces me concentré, buscando la chispa que aún latía dentro de mí. La sombra parecía burlarse de nuestra vulnerabilidad, pero no podía rendirme. Era el momento de dar luz a nuestra verdad. «Juntos somos más fuertes», grité, y sentí como esa idea detonaba, iluminando el aula como si un sol interno se hubiera encendido. De repente, la sombra se retorció, como si intentara escapar de esa luz que creábamos con nuestras voces. Podía ver cómo esa oscura forma se desvanecía lentamente, sus contornos comenzando a desdibujarse. «Más fuerte», ordené, mi voz resonando con un poder renovado. «No dejen que retroceda». Mi corazón latía con fuerza. A medida que ese mundo oscuro procuraba colarse, se extendía, intentando devorarnos. Pero al mirar los rostros de mis estudiantes, encontré el valor que creía haber perdido. El miedo, aunque siempre presente, comenzó a transformarse en algo más, algo que podía ser derrotado. Y justo cuando creí que todo estaba a punto de desvanecerse, sentí un estallido de energía. La sombra tembló, dejando escapar un grito ahogado. Teníamos que seguir luchando, sin embargo, sabía que lo peor aún estaba por venir. Así que, con cada grito de apoyo echando a volar los ecos de nuestros miedos compartidos, comprendí que nuestra lucha apenas comenzaba. La noche aún estaba lejos de terminar y, sin embargo, el pulso de la batalla prometía revelaciones mucho más oscuras. Capítulo 6. La energía que creamos era contagiosa, pero no podía evitar sentir que la sombra aún podía regresar. Mientras estábamos allí, conectados en ese círculo, me di cuenta de que debíamos encontrar una forma de asegurarnos de que esta victoria no fuera temporal. La luz que habíamos generado al compartir nuestros miedos parecía frágil, tan dependenija de nuestra concentración. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ethan, la preocupación dibujándose en su rostro. «No podemos quedarnos aquí para siempre. Puede regresar en cualquier momento». «Eso es cierto», respondí. «Necesitamos entender de dónde vino. Quizás haya algo en esta aula que nos ayude». Las paredes, solas y mudas, parecían burlarse de mí. Pero igual que ellos, yo no podía darme por vencida. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un instante sentí que la atmósfera se volvía más pesada. La sombra ya perdida en los oscuros rincones de nuestra mente parecía estar preparando un nuevo ataque. Tenía que actuar rápido. Dividámonos y busquemos pistas. Quizás haya algo en el pasado de esta escuela que nos indique cómo debilitarla de una vez por todas. Mis estudiantes estuvieron de acuerdo, moviéndose con un propósito renovado. Ethan y la niña de trenzas se quedaron conmigo. «No podemos dejarte sola», dijo él, y eso me dio fuerzas. Mientras explorábamos el aula, nuestros pasos resonaban. Por un momento, me di cuenta de que mi voz era ahora una guía. Busqué un rincón donde las sombras parecían concentrarse más. Allí, un viejo armario, cubierto de polvo y telarañas, me llamó la atención. Algo me decía que allí podría haber respuestas.
Ethan, abre la puerta, le pedí, sintiendo que había algo justo detrás de esa madera endurecida. Mientras él levantaba la manija, pude escuchar cómo un viento helado soplaba de adentro. Mis nervios estaban al máximo. No sabía si estaba preparado para lo que pudiera encontrar. La puerta chirrió, revelando un interior oscuro. Dentro había libros antiguos acumulados en un desorden, papeles amarillentos y un diario desgastado. «Mira esto», dije mientras tomaba el diario en mis manos. Abriendo sus páginas, un polvo levantó una nube que me hizo toser. Unas líneas estaban escritas con una caligrafía temblorosa que parecía hablar de traumas antiguos, sombras que habían devorado a aquellos que alguna vez habían pisado este suelo. Lo que leía era inquietante. Hablaba de un grupo de estudiantes que había sido encarcelado en sus propios miedos, de cómo se habían acompañado unos a otros hasta un triste final. Cada palabra resonaba con el eco de lo que estábamos viviendo ahora. «Esto no es solo una historia», dije, mi voz quebrándose, «es un aviso». Justo en ese instante, el aire cambió. La sombra volvió a moverse, con más fuerza que antes. «Regresa», susurré, sintiendo el terror apoderarse de mí. La oscuridad golpeaba contra las paredes, batiéndose contra nuestra luz. La sensación de peligro se intensificó. Tenía que hacer algo. «¡Todos juntos!», grité nuevamente. «Recuerden por qué estamos aquí. Somos más fuertes que nuestros miedos. No dejaremos que lo que les pasó a ellos nos suceda a nosotros». La sombra retrocedió un instante como si dudara. Justo cuando creí que teníamos una oportunidad, el diario cayó de mis manos y las páginas se abrieron. Un viento helado arrastró las hojas al aire, mostrando un pasaje que no había visto antes. «¿Qué es esto?», murmuré, mientras la resonancia del viento anunciaba lo que se avecinaba. Aquella sombra era solo el principio. A medida que la luz brillaba y las palabras provenientes del diario comenzaron a cobrar vida, comprendí que no solo teníamos que alcanzar la victoria, sino que también debíamos descubrir la verdad oculta en aquellos oscuros rincones de nuestra historia. La noche aún estaba lejos de terminar y el viaje apenas comenzaba. El verdadero desafío estaba a punto de revelarse. Capítulo 7. Las páginas del diario danzaban en el aire, atrapadas en la corriente fría que la sombra estaba generando. Me sentí como si cada palabra que se escapaba de la cubierta desgastada fuera una señal de advertencia. La luz, que antes brillaba intensamente, se debilitaba con cada respiración del viento helado. Era como si el propio lugar estuviera vivo, alimentándose de nuestro temor. «¡Cierra eso!», gritó la niña de trenzas, sus ojos llenos de terror mientras sacudía la cabeza. «No sabemos lo que puede evocar». Ethan, sin embargo, dio un paso adelante, encontrando un nuevo destello de determinación en su mirada. «No podemos tener miedo de conocer la verdad», dijo, casi con una calma que contrastaba con la situación. Mantuve los ojos fijos en el diario mientras él se inclinaba hacia el suelo, buscando algo entre las páginas que volaban. «Necesitamos entender lo que les pasó a esos estudiantes», continuó. El diario finalmente se detuvo, abierto en una página que parecía pulsar con energía. Las palabras, aunque desgastadas, captaron mi atención. «La única forma de liberar sus almas es enfrentando el miedo que una vez los unió», leí en voz alta. «Debemos darles lo que no pudieron tener, nuestra fuerza, nuestro apoyo». El terror se apoderó de mí, pero también sentí una chispa de esperanza. Tenían que unirse, más de lo que jamás lo hicimos, murmuré con voz entrecortada, para poder enfrentarse a esa sombra. Efectivamente, entendí que nuestro vínculo no solo nos daba fuerza, sino que nos unía en una lucha mayor. «Entonces, hagámoslo», exclamó Ethan casi desafiante. Nos formamos en un pequeño círculo, cada uno sosteniendo las manos del otro.
Con el diario en el centro, las palabras parecían traer un nuevo sentido de propósito. No vamos a dejar que nuestros miedos nos consuman, somos más que eso. Contemos nuestros miedos, eso nos hará más fuertes. La niña de trenzas apretó mi mano y tras un leve respiro comenzó a hablar. Lo que más me asusta es perder a mis amigos, confesó. Su voz temblaba, pero la verdad estaba ahí, iluminando la oscuridad. Ethan siguió. Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno. Siempre siento que no merezco estar aquí, dijo en voz baja. Sentí su honestidad como un destello de luz, abriendo un espacio donde la sombra no podía llegar. Así continuamos, compartiendo nuestros temores más profundos. La atmósfera cambió. Cada palabra liberada era como un chispear de luz que desafiaba la oscuridad que nos rodeaba. Entonces, de repente, el viento se detuvo. La sombra parecía retroceder perdida en nuestras revelaciones. Pero, justo cuando creí que habíamos ganado, un grito desgarrador resonó a nuestro alrededor. La sombra había encontrado una forma de contraatacar, y su eco era un recordatorio cruel de que la batalla aún estaba lejos de terminar. Lo que les pasó a los otros estudiantes no podemos dejar que se repita, dije, mi voz temblando. Pero vamos a necesitar más que esto. Necesitamos descubrir cómo vencer a esa sombra de una vez por todas. Hecho esto, el diario comenzó a brillar con una luz tenue y dorada. En sus páginas se dibujaron símbolos inquietantes, casi como si se movieran por voluntad propia. «Mira», dijo la niña de trenzas apuntando. «¿Qué significan esos símbolos?» Mientras trataba de descifrar su mensaje, el aire se volvió pesado y lleno de tensión. Tenía la sensación de que el verdadero desafío estaba aún por llegar. La sombra, recuperada en su furia, se abalanzó hacia nosotros, y su presencia oscura prometía un enfrentamiento muy diferente al que habíamos imaginado. «Estemos preparados», susurré. «Esto está lejos de terminar». La luz del diario nos envolvió, pero no sabía si sería suficiente para lo que venía. Capítulo 8. La sombra se abalanzó hacia nosotros como una tormenta voraz. Su grito se mezcló con el aire gélido, y en ese instante supe que no podíamos dar un paso atrás. El diario brillaba intensamente, como si intentara protegernos, pero me pregunté durante un breve momento si incluso su luz sería suficiente. «¡No te rindas!», gritó Ethan, su voz resonando en el caos que nos rodeaba. La dimensión del miedo que antes compartimos ahora se transformaba en un fuego interno. Las palabras en las páginas comenzaron a juntar sus fuerzas, formando imágenes que se disparaban en mi mente. Había gráficos que representaban a los estudiantes que habían sido atrapados por la sombra en lo profundo de un laberinto del que no podían escapar. «Esto es», exclamé, «deben haber estado atrapados entre dos mundos». La niña de trenzas, que se hacía más pequeña mientras el terror la invadía, dio un paso hacia adelante. «¿Cómo podemos ayudarles?», preguntó, y no era solo curiosidad lo que sentía. Había una determinación naciendo en ella, como una hiedra que se adhiere a un muro desgastado. «Necesitamos encontrar la conexión», respondí rápidamente. «Ellos lucharon juntos, así que nosotros también debemos hacerlo. Está en el diario, solo es cuestión de leerlo en voz alta». Mis manos temblaban mientras trataba de asegurarme de que todos estuvieran listos para continuar. «Deberíamos recordar sus nombres, sus historias», dijo Ethan, «todo lo que ellos fueron». Me di cuenta de que teníamos que darles voz. Ese era el primer paso. Entonces, en el centro del círculo, me volví hacia el diario. «Voy a leerlo», dije, sosteniendo el papel iluminado entre mis manos. Las palabras comenzaron a fluir. Mientras pronunciaba cada nombre, sentía que el aire se cargaba de significado. Ana, Miguel, Laura, Daniel. Cada nombre parecía fortalecer la luz del diario.
mientras la sombra retrocedía un poco, como si supiera que su dominio comenzaba a desvanecerse. Pude sentirlo. Estabas con nosotros, formando un puente entre lo que fue y lo que ahora deseábamos que fuera. La niña de trenzas, su voz temblorosa, se unió a mí. Isabel, Andrés, Carla. Y a medida que cada nombre resonaba en el aire, la sombra parecía flaquear, aunque solo un poco. Pero aquel eco tenebroso estaba decidido a no abandonarnos. Se retorcía, arremolinándose cerca del círculo, mientras las palabras se convertían en un canto suave. «Esto no puede ser suficiente», murmuré, asfixiado por una sensación de inminente derrota. En ese instante vislumbré el símbolo más brillante del diario, un triángulo invertido, rodeado por un círculo. «¡Eso es!», grité. El símbolo es una advertencia, pero también una clave. Muestra que su unión es esencial y podría darnos la fuerza necesaria. La sombra rugió con furia renovada. Con un salto se abalanzó hacia nosotros, crepitando. Pero nuestro vínculo brilló con tal fuerza que creí ver una sonrisa en los rostros amalgamados de aquellos estudiantes perdidos. A medida que uníamos nuestras voces y unimos nuestras manos de nuevo, comprendí que el miedo no solo estaba en lo que nos rodeaba, sino que el verdadero desafío estaba en enfrentar todo lo que llevábamos dentro. «¡Hagámoslo!», grité, sintiendo la energía vibrar a mi alrededor. La conexión entre nosotros se convirtió en un lazo irrompible. Nuestras historias, nuestras memorias, resonó en nuestras voces. La sombra se tambaleó y se detuvo. Su grito de frustración resonó como un eco distante. Pero este eco no sería suficiente para contener lo que estábamos construyendo. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que la victoria estaba al alcance, un estruendo ensordecedor resonó detrás de nosotros. El suelo tembló. No era la sombra lo que temía más, sino la promesa de que algo más poderoso y desconocido había despertado en las tinieblas de este lugar olvidado. «¿Qué fue eso?», murmuró la niña de trenzas, sus ojos reflejando un nuevo nivel de pánico. No tenía tiempo para contestar. Algo había cambiado. La verdadera lucha estaba por comenzar. Capítulo 9. El estruendo se intensificó, resonando con tal fuerza que el aire pareció romperse. La sombra, que antes parecía tambalearse, ahora se contorsionaba con ferocidad, como si estuviera cobrando vida propia. El diario que teníamos en las manos brillaba más intensamente, pero la luz parecía pálida frente a la oscuridad que se acercaba. «¡Vamos, rápido!», grité, asumiendo que el tiempo se agotaba. Los ojos de la niña de trenzas se llenaron de terror y supe que debíamos actuar. Teníamos que dar un paso adelante. Corrí hacia la sombra, sintiendo cómo su oscuridad se extendía. «¡Tienen que seguirme! ¡No se detengan!». Les lancé una mirada a Ethan y la niña. Su determinación era palpable, y aunque el miedo se arrastraba bajo nuestra piel, no había vuelta atrás. De repente, un rugido gutural resonó de la sombra, y una onda de energía oscura se desató, empujándonos hacia atrás. Sentí la presión del aire contra mi pecho y el suelo tembló bajo mis pies. «¡Más fuerte!», exclamé, aferrando el diario, intentando invocar el poder de las historias que contenía. Ethan retrocedió y apretó su puño. «Los nombres. Necesitamos seguir diciendo sus nombres». Su voz era un ancla en medio del caos. Me uní a él mientras lanzábamos los nombres al aire, cada uno un grito de resistencia. «Clara, Fernando, Lucía». Las memorias de aquellos estudiantes comenzaron a tejer un escudo entre nosotros y la sombra. Cada nombre hizo que el ambiente vibrara y podía sentir las historias de aquellos que habían caído en este abismo. Con cada resonancia en el aire, la sombra se desvanecía un poco más, pero no sin responder. Un torrente de oscuridad se lanzó hacia nosotros intentando cortar nuestra conexión. «No vamos a dejar que esto nos detenga», gritó la niña de trenzas, sus ojos brillando con un nuevo fervor. Asentí,
recordando que su reciente determinación era contagiosa. Nos unimos de nuevo formando un círculo más fuerte, nuestras manos entrelazadas. Mientras estemos juntos no podrán separarnos, afirmé, sintiendo cómo la energía se intensificaba entre nosotros. Fue entonces que noté un destello en el centro de nuestro círculo, un pequeño brillo que parecía constantemente atraer la sombra hacia él. «El triángulo, o el símbolo del diario, es nuestra clave», grité, señalando hacia el espacio iluminado que se había formado. «¿Cómo lo activamos?», preguntó Ethan, su voz llena de urgencia. «Debemos conectarnos a ese símbolo. Es una representación de nuestras historias entrelazadas», respondí, sintiendo la verdad de mis palabras. Nos concentramos, hinchando nuestro fervor hacia ese triángulo. De repente, un nuevo estruendo sacudió el suelo y un silencio inquietante cerró el círculo. El símbolo brilló intensamente y detrás de él un eco rasgado surgió, el llanto de aquellos que habían sido olvidados. «Es la conexión. Ellos están respondiendo», gritó la niña de trenzas. En un acto instintivo, comenzamos a recordar no solo los nombres, sino también sus historias, vidas llenas de sueños, esperanzas y anhelos perdidos. La sombra, ahora acorralada, se encogía, incapaz de soportar la luz de nuestras memorias. Pero entonces la tierra volvió a temblar. La grieta se abrió bajo nuestros pies, y desde lo profundo una nueva sombra se alzó, más oscura y aterradora que la anterior. «¿Qué está pasando?», murmuré, mi voz apenas un susurro. Algo nuevo y aterrador había despertado en este lugar. La confrontación ya no era solo con la sombra que amenazaba, sino con un horror mayor escondido entre las ruinas. No sabíamos qué traía esta nueva amenaza, pero de alguna manera entendí que solo nuestra unión podría salvarnos. «Mantente firme», ordené, pero en el fondo mis dudas comenzaban a crecer. Tenía miedo de descifrar lo que era esta nueva oscuridad. Mi mente se llenó de preguntas, y dentro de mí la preocupación se transformó en un grito silencioso. ¿Sería suficiente la luz de nuestras historias? Capítulo final. El nuevo horror se alzó ante nosotros, una sombra aún más oscura y densa. La luz del diario titilaba, temiendo sucumbir ante la amenaza inminente. Entre la preocupación y el terror, la sala se llenaba de un silencio aplastante, un respiro de la oscuridad que nos rodeaba. ¿Qué es eso?», preguntó Ethan, su voz temblorosa. La niña de trenzas miraba hacia el suelo, temiendo levantar la vista. Yo, por mi parte, sentía que la realidad se desmoronaba, como si todo lo que había vivido en ese oscuro lugar hubiera estado al borde de romperse. «Es más que solo miedo», musité, comenzando a entender la magnitud de lo que enfrentábamos. «Es todo lo que hemos dejado atrás, todos los ecos de los que hemos querido olvidarnos». No sabía si era correcta, pero esa idea resonaba profundamente en mi interior. La sombra se alimentaba no solo de nuestros miedos, sino también de nuestras historias no contadas. «Recuerden quiénes somos», grité en un intento por unirnos una vez más. «Si nos enfrentamos juntos, podemos nombrar esta oscuridad, darle forma». La luz del diario, aunque titilante, pareció intensificarse mientras uníamos fuerzas. Éramos más que estudiantes y una profesora. Éramos un colectivo de experiencias, tanto dolorosas como hermosas. Por cada historia que compartamos, este nuevo terror se debilitará, ordené, nuestras voces elevándose en un canto de resistencia. Hablemos de ellos, de quienes no están, de aquellos que fueron olvidados. Empezamos a nombrar a quienes habíamos perdido. Cada nombre se convirtió en una chispa de luz que iluminaba el espacio. Ana, Miguel, Fernando. Hasta ese momento creí que la sombra no podía soportar más, pero aún así parecía aferrarse a su dominio con uñas y dientes. Esa nueva sombra era la representación de nuestra propia negación.
Aquello que había sido enterrado bajo la superficie comenzaba a resurgir en una lucha por ser recordado. «El tiempo se agota», dijo la niña de trenzas, con un brillo de determinación en sus ojos. «No podemos dudar». Así que continuamos, cada uno tomando turnos para compartir fragmentos de vida, los buenas, los malas, todas las escenas que habíamos almacenado en los rincones más oscuros de nuestra existencia. La luz del diario parecía envolvernos, llenando el aula de una energía cálida y envolvente. Pero era como caminar en la cuerda floja, sabiendo que una caída podría ser inminente. La sombra oscura tembló, su forma retorcida se encogió, pero entonces pareció susurrar nuestro miedo en un eco tenebroso. «No escaparás de mí». Con el momento de la verdad en el aire, comprendí que la respuesta no se encontraba solo en compartir nuestras historias, sino también en aprender a abrazar lo que nos asustaba. Con cada historia le dábamos menos poder. Miré a mis estudiantes y supe que tenía que liderar con el ejemplo. «Voy a contar mi historia», dije, entrelazando mis dedos con los de ellos. Comencé a recordar momentos perdidos de mi propia vida, las batallas que había enfrentado y los fracasos que me habían hecho sentir pequeña. Cada declaración parecía hacer que la sombra vacilara. Era posible que hasta ahora no había sido capaz de ver la relación entre nosotros. «Hablemos del dolor», exclamé, la adrenalina creciendo mientras el aire a nuestro alrededor se volvía más cálido. Sus rostros se iluminaban mientras compartíamos las luchas que nos habían moldeado, las lágrimas que habíamos derramado. La sombra empezó a distorsionarse, pero no por completo. Un rugido ensordecedor se alzó cuando intenté sostener mi fuerza, mientras el aire frío comenzaba a retirarse. La historia de mis estudiantes se unió con la mía, y en ese momento unimos nuestras voces en un solo clamor. «Ya no tenemos miedo». Fue en ese momento de unidad que la oscuridad se detuvo. Como un animal que se asusta por la luz, la sombra comenzó a dispersarse, revelando caminos que se extendían más allá de su oscura opresión. A medida que todo empezó a desvanecerse, un destello final pasó ante nuestros ojos. Los ecos de nuestras historias resonaban en el aire, iluminando el aula con una luz purificadora. Pero antes de que pudiera sentirme completamente aliviada, un pensamiento pesaba en mi mente. ¿Y si esto no ha terminado realmente?, me pregunté, aún consciente de que la historia de aquel lugar permanecía inconclusa, con secretos que quizás nunca se revelaran por completo. Pero en ese momento sentí una mezcla de paz y desasosiego. Nos agrupamos, buscando consuelo en nuestras nuevas conexiones. Sabía que, aunque la sombra había disminuido, las preguntas permanecían flotando en instantáneas. Nunca había estado tan claro que, aunque la batalla contra lo desconocido continuara, teníamos la fuerza para enfrentarla juntos. La verdadera oscuridad, a menudo, permanece en los detalles no contados, esperando ser descubierta en el camino. Una historia a la vez. Nunca he vuelto a ese pueblo, pero a veces pienso en los niños. ¿Qué tal si la experiencia no fue completa? Esos ecos que enfrentamos no solo los llevábamos dentro de nosotros, tal vez se habían convertido también en parte del entorno. Aún no tengo la respuesta, pero hay algo que sé con seguridad. Nuestra lucha había empezado en ese aula oscura, pero la conexión que establecimos ha sobrevivido.